En esta versión muy rápida del curso de criminología vamos a empezar tocando un punto que es la criminología en cuanto a su objeto de estudio, así como las principales corrientes y teorías que han construido el pensamiento criminológico a lo largo de la historia. Y para esto nos respondemos a la pregunta ¿qué es la criminología? Desde el aporte de dos autores. En primer lugar, el doctor García Pavlos, que la define como una ciencia empírica e interdisciplinaria que estudia al delito y al delincuente. Luego dirá también a la víctima y a la respuesta al delito. Y también desde la definición de Garrido, que más contemporáneamente dice la criminología es el estudio del comportamiento delictivo y de la respuesta a este comportamiento delictivo. Y nótese entonces que el objeto de estudio de la criminología está definido por el derecho penal, la justicia penal, que define lo que es delito. Existe primero una discusión en cuanto a su estatus epistemológico, si se trata de una ciencia o un campo de estudio, y la respuesta o el posicionamiento que tomemos frente a este debate pasa por reconocer que las ciencias se caracterizan no solamente por tener un objeto propio, que en este caso hemos dicho que es el delito y el delincuente, sino también por tener una metodología propia. Y en este caso la criminología lo que hace es tomar metodologías de otras disciplinas, en lo que se conoce como una aproximación interdisciplinaria, que incluso las combina, y por lo tanto se habla de un campo de estudio, ¿no? En el cual se utilizan diferentes herramientas, metodologías, siempre enfocadas en el mismo objeto que sería el crimen o el delincuente. Y en cuanto a el carácter científico, es indudable que lo que se utiliza en criminología, sobre todo contemporánea, es la investigación científica, la metodología de investigación basada en construcción de hipótesis y contraste en la realidad, en una recolección de datos, en un diseño operativo de estudios que validen dichas hipótesis. Sin duda, de todas maneras, nos encontramos frente a un campo, a un espacio, un objeto de estudio que va desde comportamientos que pueden ser antisociales o criminógenos, controles informales, hasta lo que es el control formal, la justicia penal y el delito propiamente definido por las instancias las instancias penales. Y también contemporáneamente decimos que hay problemas bastante específicos de interés de la criminología. Por ejemplo, la creación de normas penales, ¿no? La creación de normas penales en los estados contemporáneos, asimismo el fenómeno delictivo en toda su variedad, ¿no? Estas conductas, o algunas criminales, otras desviadas, y la aplicación de las normas a dichas conductas, el efecto que logran en las mismas, etc. Otro debate importante en cuanto a la naturaleza o el estatus epistemológico de la criminología se da a la hora de definir su nacimiento, y entonces si entendemos que se trata de un campo de estudio, no necesariamente todavía no necesariamente científico, sino también un conjunto de saberes, incluso precientíficos. Para algunos el nacimiento de la criminología se da con Cesare Beccaria, cuando el mismo derecho penal surge como una rama del derecho aparte, ¿no? Y se alimenta entonces de algunas contribuciones desde la sociología o la estadística, o también desde la ciencia médica, la psiquiatría, a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Si es que entendemos que la criminología es más bien una actividad científica propiamente dicha, tenemos que otorgarle su partida de nacimiento con la escuela positivista italiana de Lombroso, de Ferri, de Garofalo en 1876, en el cual ya se aplica una metodología más rigurosa de investigación científica y postulados de hipótesis, etc. En cuanto a
la revisión que podamos hacer muy rápida de algunas teorías y perspectivas que han resultado fundamentales en lo que hoy conocemos como criminología. Tenemos que partir entonces de la racionalidad penal moderna, lo que se denomina el retribucionismo, el utilitarismo y todas esas corrientes filosóficas que se han preocupado también por el crimen o el criminal o las conductas criminales desde la época de Beccaria, la Ilustración, Kant, Helvétius, Montesquieu, etc., Rousseau, y también el carácter entonces moral que se podía dar a dichas reflexiones o estudios. Luego tendríamos también que identificar todos estos aportes de quienes desde la estadística social como Quetelet o desde una filantropía orientada al problema penitenciario como Howard han ido construyendo un poco esta problemática de marginalización en la primera revolución industrial en Europa, en la marginalización de clases, de grupos y el efecto que eso tenía también en la generación de criminalidad y las necesidades de entonces mejores políticas frente a la misma, ¿no? Lo cierto es que entre el siglo XVIII y el siglo XIX lo que vemos es un paso de un entendimiento moral, como les decía, del crimen a uno más social, un fenómeno más de masa, de clase, en el cual también había una preocupación por una explicación etiológica, por políticas de prevención, etc. En ese contexto surge también el positivismo italiano, ¿no? Es el origen del positivismo italiano. También paralelamente algunos avances científicos en las ciencias naturales, en la biología, etc. 4 avances fundamentales explican el aporte de Cesare Lombroso, de Enrico Ferri, de Garofalo, y estos son en la teoría de la degeneración de Morel, ¿no? De algunos rasgos atávicos que podían congénitamente encontrarse en algunos individuos. A veces se asociaba esto con las clases bajas. La revelación del cuerpo, en el estudio ya más detallado de la fisionomía de las personas, la personalidad, se intentaba asociar a estos rasgos fenotípicos a través de la frenología. Y las teorías también de la evolución, ¿no? de Lamarck, de Darwin. Y finalmente la invención de la fotografía, que permitía pues, fijar, ¿no? imágenes y datos, ¿no? Y esto lleva entonces a que surja esta escuela positivista italiana. En 1876 se publica El hombre criminal de Lombroso, donde se hace una tipología de criminales, de delincuentes, y se describe la anatomía, la fisionomía, pero también los rasgos psicológicos de este criminal nato, ¿no? Determinado biológicamente. Bueno, dentro de esta escuela han habido otros aportes como el de Enrico Ferri, Garofalo, etc., y que han tenido esta característica de fundamentarse en una desviación o en una anomalía biológica, una diferencia constitutiva en este tipo de sujetos, y que también llevaba a disquisiciones en cuanto a la responsabilidad penal de los mismos, ¿no? Cabe resaltar que paralelamente la Escuela Francesa del Ambiente Social, con Gabriel Tarde, estaba buscando explicaciones más bien ambientales en cuanto a los vínculos familiares o sociales de los individuos para entender el fenómeno criminal. Existen también otros aportes que tienen que ser resaltados, ¿no? El de Émile Darque en Francia, con las teorías como la de la anomia, que luego son recuperadas, por ejemplo, por Merton, por Talcott Parsons en su aproximación ya norteamericana a lo que son sociedades en las cuales las reglas no son adoptadas por los individuos y más bien estos generan otras propias normas más adecuadas a sus fines. En un contexto también como en el que surge la Escuela de Chicago, en el cual había mucha inmigración, se desarrollaron las teorías de la ecología urbana, una sociología más pragmática que explicaba cómo el aporte de Burgess y Park, ¿no? Las zonas concéntricas donde se asociaban tasas de delincuencia, mayores también tasas de morbilidad o enfermedades infecciosas, mayores tasas de divorcios, lo que se denominó la teoría de la desorganización social, ¿no?
Dentro de la escuela de Chicago también destacar el aporte de Edwin Sutherland con teorías como la asociación diferencial o la delincuencia de cuello blanco, hasta llegar a la segunda escuela de Chicago, una segunda, digamos, ola de investigadores que utilizan lo que se denomina el interaccionismo simbólico para explicar también lo que se denominó la teoría del etiquetamiento, el etiquetamiento hacia los demás, hacia ciertos grupos, marginaciones, construcciones sociales que finalmente las mismas agencias penales terminan reproduciendo, en este caso la policía o las cortes, las instituciones penitenciarias reproducen ciertos esquemas sociales de construcción de poblaciones criminales. Dentro de estos estudios destaca pues Howard Baker, Irving Goffman, estudiando instituciones totales como las cárceles, y en ese contexto surge también la criminología crítica, que es esta ya crítica total a variar el objeto de estudio del delincuente hacia estudiar la respuesta del Estado o cómo las instituciones funcionan y ellas mismas van creando también esa delincuencia que persiguen, y se explica por qué en plenos años 70 había toda una crítica mucho al Estado, a la caída pues del estado de bienestar, y llega pues hasta David Garland con The Culture of Control, criticando también la vigilancia en los estados contemporáneos, la pérdida de libertad de los individuos, hasta, pasando por aportes como el de Foucault, Pavarini y Melosi, ¿no? Parecería que se vuelve un poco a la ideología con la criminología crítica, y no se propone mucho, no hay mucha propuesta político-criminal en esos años, lo cual ha sido revertido paralelamente en las últimas décadas con una criminología más de investigación empírica, de vuelta a la aplicación a las metodologías de investigación aplicada en los fenómenos delictivos. Encontramos una criminología contemporánea ya bastante desarrollada en diferentes temas: victimología, penología, prevención del delito, opinión pública, diferentes temas y avances que podríamos ver en los siguientes puntos de este curso.